veces el Señor nos permite abrir su palabra en libertad y con esa confianza vamos a mantener nuestras Biblias abiertas en Hechos 11, el pasaje, Hechos 1, perdón, del 1 al 11, para estar meditando en la obra de Jesucristo. Yo en las semanas anteriores estuve reflexionando acerca de cosas que creemos como cristianos. Hablamos acerca de Dios, de la Biblia, acerca del pecado, acerca de la salvación de Jesucristo, acerca de la iglesia y acerca de las últimas cosas que están por venir. Yo quisiera enfocarme en esta mañana, en este día, en cuanto a la obra completa de Jesucristo. Y cuando hablo de la obra completa, estamos incluyendo su primera venida, por supuesto, la muerte, la resurrección, la ascensión y el entronamiento de Cristo. Cuando hablamos de entronamiento, estamos hablando de que Dios lo puso a la diestra, en un lugar de honor, al lado del Padre. Y significa, como dice el Salmo 2, que Jesucristo ahorita está en un trono y está intercediendo por nosotros. Es una obra que va a culminar con su segunda venida y con el reinado eterno de Él. Yo quisiera enfocarme, ya lo comentamos un poco hace 2 años, por ahí del mes de agosto también de hace 2 años, comentamos acerca de la ascensión de Cristo, pero yo quisiera ahondar un poquito más en cuanto a lo que vimos en aquella ocasión. Y es difícil para mí un poquito poder explicar la diferencia que significó la resurrección de Jesucristo comparado con otras personas resucitadas durante su ministerio. Es difícil encontrar una palabra en español que nos hable de por qué fue única su resurrección en aquel tiempo. Cuando Jesucristo resucitó, por ejemplo, a la hija de Jairo, cuando resucitó al hijo de la viuda, cuando resucitó a Lázaro, Jesucristo resucitó a personas, pero que siguieron conservando ese cuerpo mortal, ese cuerpo frágil, ese cuerpo que más adelante envejecería y moriría. En otras palabras, algunos le llaman resucitación. Sin embargo, suena casi igual en el aspecto de en la resurrección. Cuando hablamos de resurrección, a diferencia de resucitación, estamos hablando de resucitar en un cuerpo nuevo. Y Cristo, cuando resucitó en un cuerpo nuevo. Seguía siendo Cristo, pero con su cuerpo incorruptible, su cuerpo glorioso, su cuerpo poderoso. Y nosotros estamos esperando esa resurrección, como dice Pablo en 1 Corintios 15, que lo mortal va a ser sustituido por lo inmortal, lo corruptible por lo incorruptible, seremos resucitados con cuerpos gloriosos. Imagínense lo siguiente, en Apocalipsis capítulo 1 se nos menciona que cuando Jesucristo resucitado se le aparece a Juan en la isla de Patmos. Juan estaba desterrado y solo en aquella isla. Dice que cuando se presenta Jesucristo glorioso, resucitado, Juan cae. Juan cae postrado ante la presencia del Señor.
¿Por qué hablo de esto? Porque llama mucho la atención las apariciones de Jesucristo en Hechos y en los Evangelios cuando se les presenta a sus discípulos. Una de las cosas interesantes que ocurre es que a primera vista no lo reconocen. Por ejemplo, María Magdalena no sabía que era el Señor. No sabía que era el Señor hasta que el Señor le dice María. Y María comprende y ve el cuerpo glorioso y dice, de aquí soy. Y lo agarra y no lo quiere soltar. Cuando el Señor se le presenta a sus discípulos, dice que ellos se espantan, pensando que era un espíritu. Y Jesucristo les dice, oigan, no soy un espíritu, soy yo. Miren, un espíritu no tiene carne y huesos como yo. O sea, es lo impresionante de esto, que aunque tiene carne y huesos, es un cuerpo glorioso. Porque es un cuerpo que puede atravesar puertas, paredes, que puede aparecer y desaparecer. La gente resucitada de aquellos tiempos no podían hacer eso porque seguían teniendo cuerpos mortales. Y Jesucristo todavía les dice, vean, tóquenme, soy yo. Algo impactante en Mateo 28, cuando Jesucristo les da la gran comisión antes de irse al cielo, dice que estaban gozosos. Pero siempre a mí me ha impactado una palabra que aparece ahí en Juan 28. Dice, y otros dudaban. Y uno se cuestiona, ¿por qué viendo a Jesucristo glorificado, resucitado, con un cuerpo glorioso y celestial, por qué seguían dudando? Porque no estaban acostumbrados. No estaban acostumbrados. La gente del Antiguo Testamento, veíamos que los papás de Sansón, cuando ven a Jesucristo preencarnado, dice que Manoa, el papá de Sansón, dice, somos muertos, porque hemos visto a Dios. Y su esposa le dice, mi amor, no te preocupes. Si Dios nos hubiera querido haber matado, no nos hubiera permitido ofrecerle un holocausto. Entonces, hablando de esto, en la introducción, retomando lo que estaba yo diciendo, es que yo pongo lo siguiente: muchas veces ignoramos o descuidamos lo que implicó para Dios toda esta victoria. Es decir, que Jesucristo haya venido, que Jesucristo haya entregado su vida por nosotros, que Jesucristo haya resucitado, haya ascendido, esté a la diestra del Padre. Muchas veces no dimensionamos esa victoria, la victoria lograda sobre el diablo, sobre el pecado, sobre el mundo. Por lo tanto, es necesario estudiar esto, por lo tanto es necesario reflexionar los efectos o resultados para nuestras vidas de lo que significó esta obra completa de Cristo. Por eso yo al mensaje le titulé los efectos de la obra completa de Cristo. Y cuando digo obra completa, no me estoy refiriendo nada más a su muerte en la cruz, porque muchos se quedan nada más en la muerte en la cruz. Algunos otros se quedan en su sepultura. A mí me impresionaba de niño ir a iglesias de la religión popular donde tenían a Cristo en un ataúd. Era impresionante porque y luego todavía mis papás me hacían verlo y a ver, acércate y estar viendo a ese Cristo con una ropa como lila, morada, ensangrentado porque ni limpiado estaba de su rostro,
Un Cristo derrotado, un Cristo que había sufrido y que estaba ahí muerto. Y yo digo, qué tremenda mentira del diablo, que nada más nos quiere amarrar en lo sentimental, en lo conmovedor, en lo, ay, pobrecito Cristo, se quedó muerto. La obra completa de Cristo es que resucitó al tercer día y que podemos sí tener una cruz, pero una cruz vacía, porque Cristo resucitó, pero no nada más se quedó resucitado. Dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Esto es obra completa de Cristo. Y mientras el Espíritu Santo está trabajando entre nosotros, Él está en un lugar de honor, Él está a la diestra del Padre, dice la Biblia, intercediendo por nosotros. Su obra completa va a culminar cuando Él regrese. Entonces, cuando yo hablo de obra completa, estoy hablando de todo esto. No nada más estoy hablando de su muerte. Y quiero que lo tengan en cuenta esto, ¿no? Algunos comentan, ¿quién era Teófilo? Algunos dicen, era un conocido de Lucas, del doctor Lucas, que él lo conoció en algún lugar, y era una persona muy honesta, una persona que amaba a Dios. De hecho, su nombre significa amante de Dios. Teos y Filoe, amante de Dios, que ama a Dios. Y Teófilo le expresó a Lucas, quiero saber más, quiero conocer más. Y Lucas escribe el Evangelio. Dice, Teófilo, léelo. Y escribe Hechos. Y le dice, en el primer tratado, Teófilo, hablando de Lucas, del Evangelio, te hablé de esto, ahora te voy a hablar de lo siguiente. Pero otros comentan que Teófilo no es una persona. Teófilo somos cada uno de los que amamos a Dios. Por lo tanto, Lucas lo escribió para ti, para mí, para la iglesia. Así que interprétalo como quieras. Es que lo lea, que lo reflexione, que lo estudie alguien que ama a Dios. Alguien que quiere conocer más de Dios. Y lo que Lucas le dice es que un efecto o un resultado de la obra completa de Cristo, en primer lugar, el primer pensamiento que les quiero dejar es un compañerismo íntimo con Cristo. Un compañerismo íntimo con Cristo. Vean versículos del 1 al 4. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. Y habla de la obra, ¿verdad? Porque dice, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y llama mucho la atención que dice, les demostró con pruebas convincentes. ¿Qué me habla esto de los apóstoles? Que les costaba trabajo creer. A veces pensamos, los apóstoles eran bien fanáticos y todos se tragaban, todos se creían. Los apóstoles se quedaban viendo y así como Tomás, aunque veo, todavía no creo. O sea, a veces decimos, hasta no ver, no creer. Pero dice que aunque lo veían resucitado, ellos decían, no, esto parece un espíritu. Y Jesús dice, miren, no soy un espíritu. Tóquenme, soy yo. Así que con pruebas convincentes, hasta comió con ellos, estuvo con ellos, pasó tiempos especiales con ellos.
Dice, y les habló del reino de Dios. Les habló de lo que viene, les habló de los resultados. Una vez mientras comían con ellos les ordenó, no se vayan hasta que el Padre le envíe el regalo que les prometió, tal como le dije antes. Así que, ¿qué sucede? Más abajo dice que cuando Jesús se va a los cielos, se quedan todos viendo hacia el cielo. Se quedan así, wow. Y se quedan un buen rato. Hasta que aparecieron dos varones que dijeron, ¿qué están viendo al cielo? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Es que lo extrañan. Lo quieren. Antes, cuando allá en mi pueblo, cuando alguien viajaba en autobús, eran los famosos ADO. Después hubieron otras líneas, pero uno acompañaba al familiar a que se fuera. Y a veces, ahorita ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Pero uno muchas veces deja al familiar y dice, bye, que tengas buen viaje. No, nos quedábamos a que el familiar subiera al autobús. El autobús arrancaba, todavía salíamos a la calle a ver cómo se iba. ¿Por qué? Porque era una muestra de cariño, era una muestra de te vamos a extrañar, regresa pronto. El autobús se iba, desaparecía y nos quedamos así todavía un buen rato viendo. Algunos más aventados agarraban el carro e iban siguiendo el autobús. Iban por la ventanilla, adiós, y todo ello. Era algo muy, muy, muy interesante, ¿no? En avión más o menos hacemos lo mismo. Acompañamos a la persona que aborde, y ya que aborde y se sube al avión, nos quedamos viendo a que el avión parta, a que el avión vuele, y todavía desaparece el avión y todavía estamos así. Es una muestra de un lazo de unión, lazo de amistad, lazo de compañerismo. Y los ángeles les quitan la inspiración a los varones. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué siguen viendo? Él va a venir otra vez y va a estar con ustedes. Lo que Jesús nos dice, y un efecto maravilloso, acuérdense lo que dice el versículo 4. Dice, acuérdense que el Padre les va a dar un gran regalo. Y ese gran regalo es el Espíritu Santo. Y Jesucristo, veíamos que antes de morir, ocupó 3 capítulos. Ocupó el capítulo 14, 15 y 16 para hablar del Espíritu Santo. Y para decirles, antes estaba con ustedes, pero ahora voy a estar en ustedes. Y yo pienso, no sé qué piensan ustedes, yo pienso que eso es mucho mejor. Eso es mucho mejor. Porque dependiendo de alguien que está presente, pues no nos queremos ir, queremos estar con esa persona a cada momento. Lo maravilloso que Él esté en nosotros es que cada quien podemos hacer nuestras actividades, podemos ir a trabajar, podemos estar con la familia, podemos estar en diferentes partes, inclusive en diferentes ciudades, como los que nos están viendo en estos momentos, y Jesucristo está allí. Está allí. Porque a través de su Santo Espíritu hay un compañerismo íntimo con nosotros. Y esto es maravilloso. No importa dónde te muevas, Él va a estar allí. Y no nada más va a estar allí acompañándonos, va a estar ahí recordándonos las palabras de Cristo. Así que no nada más es privilegio para el que tiene más tiempo. Es el privilegio para el que está empezando, es el privilegio para el que lleva unos cuantos años, es el privilegio para aquellos que llevan ya muchos años de comunión con Cristo, ese compañerismo íntimo.
Y esto es maravilloso. Tú y yo podemos disfrutar de ese compañerismo íntimo. María Magdalena lo quiso retener y Jesucristo dijo: yo tengo que irme, tengo que ir con el Padre, tengo que ascender, porque si no voy, el Espíritu Santo no puede venir. Yo voy. Y si me fuere, les enviaré un consolador. Y la palabra consolador, que se traduce también en algunas versiones como abogado, prácticamente literal es alguien llamado a estar a tu lado. Paracleto o paracaleo es alguien que es llamado a estar a tu lado. Alguien que va a estar contigo, alguien que va a estar en ti. Y eso es hermoso. Eso es maravilloso. Yo creo que los discípulos sí les costó al principio trabajo no ver a Jesús en persona. Pero después pudieron con confianza decir: no importa dónde yo ande, Él va conmigo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y estoy donde quiera que estés, yo estoy allí. El segundo pensamiento que les quiero dejar en cuanto a otro efecto u otro resultado de la obra completa de Cristo es el control sobrenatural de la historia por parte de Dios. Es un control sobrenatural de la historia de parte de Dios. Dicen que los discípulos estaban diciéndole: Señor, ahora que ya resucitaste, ahora que has vencido a la muerte, ya llegó el tiempo en que vas a restaurar a Israel, vas a liberarlo de sus enemigos opresores, ya es el tiempo del establecimiento de tu reino. Jesucristo contesta: nadie sabe el tiempo ni la hora, solamente el Padre la sabe. Pero ellos están pensando en la culminación de la historia, lo que platicábamos la semana pasada. ¿A dónde apunta el fin de la historia? Bueno, al establecimiento del reino de Dios. Pero ellos estaban pensando: Señor, ¿qué pasa con la historia? ¿Ya va a ser el control completo de tu parte? No, nadie lo sabe más que el Padre. Pero lo que sí podemos saber es lo siguiente: es que al resucitar y al ascender, Jesucristo nos demuestra que Él tiene control sobrenatural de la historia de parte de Dios. Dios desarrolla y tú y yo podemos confiar en que Él tiene control de la historia. No sé, a ver si lo explico de la siguiente manera. Muchas veces en la historia, muchas veces en nuestro diario caminar, se percibe a Dios de una manera palpable. Es decir, uno puede decir con certeza: Dios está aquí. Se siente el peso de su presencia. Muchas veces hay personas que lo experimentan de una manera poderosa. Pero déjenme decirles algo. Hay veces que no se percibe a Dios. Hay veces como que uno está así: Señor, ¿dónde te quedaste? ¿En dónde estás? Te siento como ausente. Pero déjame decirte esta verdad. Aunque a veces o muchas veces Dios se sienta ausente, Él siempre está presente. Suena así como un verso, ¿no? Se ve, se siente. Él está presente. No, a veces no se siente. A veces no se ve. Pero Él está presente. Estábamos hace unos días con un oficial
Y era una persona amable, pero sí seria. Así. No manifestaba así mucha empatía. Y seguramente Irene estaba orando, no nos poníamos de acuerdo. Yo estaba orando, el abogado estaba ahí, Cristiano también, me imagino que también estaba orando. Y yo decía, Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí y tú tienes el control. Pero no se sentía. Porque este hombre entraba, salía. Entraba, a ver. Y salía y como decía, no, falta más. Y algo que pude platicar con Irene después, y Irene me compartió, es que sabíamos que Dios estaba allí porque experimentamos una paz sobrenatural. Y me decía Irene, me sentía como en una corte donde está el juez, como diciendo, ¡paf! ¡Oh, no! Lo tremendo fue que lo dejó en suspenso. Dijo, quiero que regresen. Oh my God. Pues quiero que regresen. No va a ser facilito como ustedes están pensando. Digo, no, ya tenemos años pensando que no es facilito. Entonces, quiero que regresen. Señor, tú estás aquí. Y prueba de que tú estás aquí es la paz que estamos sintiendo. La paz de que nuestras vidas, nuestro futuro está en las manos del Señor. No en las manos de un hombre, no en las manos de un oficial, no en las manos de un abogado, sino en las manos de aquel que está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8. Así que yo quiero darles un ejemplo bíblico de dos acontecimientos que encontramos en la Biblia. Uno está en Segundo de Reyes, capítulo 6. No lo vamos a leer todo, pero nada más yo quisiera que lo tengan presente. Ya hace tiempo también mencioné este pasaje, pero en Segundo de Reyes, capítulo 6, dice la Biblia que el rey de Aram, o de los arameos, persigue a Eliseo, al profeta Eliseo, y los rodean. Y eran cientos, no sé, ahorita no recuerdo cuántos eran, pero dice que era un ejército que rodeó el lugar donde estaba Eliseo. Y el lugar donde estaba Eliseo se llama Dotán. En el versículo 13 de Segundo de Reyes 6:13 podemos ver lo que dice. Dice, vayan a averiguar dónde está, dice el rey arameo. Les ordenó el rey para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear a la ciudad de Dotán. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Vean, no ve nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven Eliseo. Versículo 16, no tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. No se ve nada. Eliseo lo ve con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Versículo 17, entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven
Y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado, esta no es la ciudad correcta. Así que ese ejército se fue. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque qué maravilla sería si ante cada prueba, ante cada dificultad, oráramos como Eliseo y ¡bum!, apareciera una multitud de las huestes celestiales para destruir cualquier cosa que nos amenazara. Dios oye la oración, pero si nos vamos a Génesis, siglos atrás hubo un joven que en Dotán fue secuestrado por sus hermanos. Este joven era José. Y lo pusieron en un pozo y lo encerraron allí. Y cuando pasaban una caravana de ismaelitas, dice la Biblia que los hermanos lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Pero la Biblia dice que mientras José estuvo en el pozo, estuvo orando en Dotán. El pozo estaba en Dotán, la misma ciudad que siglos después, ahí estaba Eliseo orando. Y la Biblia dice que Dios no contestó la oración de José. Aparentemente no hay ningún resultado. Todo parece que el mal triunfa. Y José es llevado a Egipto como prisionero. Y no solamente lo venden a una familia próspera de egipcia, sino que después de prosperar con esa familia, la mujer le inventa una infidelidad y es puesto en prisión. Y en prisión pasa años esperando respuesta. Entonces uno dice: Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que a un profeta nada más ora, ¡pum!, le contestas? ¿Y cómo otro hombre tuyo, otro hombre de Dios, ora, clama a ti y no le contestas? Porque Dios tiene control de la historia. Y él sabía que José tenía que pasar por todas esas circunstancias dolorosas para después salir de prisión casi 15 años después, 16 años después, y convertirse en el brazo derecho del hombre más poderoso de Egipto, Faraón. Y no nada más José fue liberado y puesto en un lugar poderoso para salvar a los egipcios, sino también para salvar a su propia familia. Entonces vemos aquí que aunque a veces Dios parezca ausente, aunque a veces parece que Dios no oye nuestras oraciones, aunque parece que no hay respuesta a lo que pedimos, Dios tiene el control sobrenatural de tu historia, de mi historia, de nuestra historia. Eso se logra por la resurrección, la ascensión, el gobierno de Cristo para con nosotros. No perdamos de vista esto, amados hermanos. Por último, quiero mencionar este tercer pensamiento. Otro efecto, otro resultado de la obra completa de Cristo es un apoyo transformador victorioso. Un apoyo transformador victorioso. Y cuando yo me refiero a
un apoyo transformador, donde siempre hay victoria, quiero usar otro pasaje que habla de lo mismo, pero nos enriquece con algunas ideas. Está hablando de la muerte, de la resurrección, de la ascensión de Cristo y de lo que ahorita está haciendo Cristo. Esto está en Romanos 8, versículos 31 al 34. Esto es un resultado de la obra completa de Cristo. Romanos 8, 31 al 34 nos dice lo siguiente: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? O sea, Pablo está hablando de la obra completa de Cristo. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, está hablando de su primera venida y de sus sufrimientos, ¿no nos dará también todo lo demás? Pablo dice, sí. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Él hizo todo. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ahora, yo hace algunos meses les compartí el siguiente pensamiento, lo quiero ahondar un poquito más. Muchas veces pensamos cuando fallamos, cuando defraudamos a Dios, cuando nos equivocamos y pecamos, a veces nos imaginamos a Cristo orando a la diestra del Padre diciendo, ay Señor, tu Hijo volvió a fallar, perdónalo, ten misericordia de él. A veces nos imaginamos a Cristo tronándose los dedos diciendo, Señor, tu hija se volvió a enojar y no tiene control, pero Señor, perdónala, ten misericordia de ella. Y pensamos a Cristo sufriendo todavía allá en el cielo ante el acusador de los hermanos. Pero ¿saben lo que se está refiriendo de que Él está en un lugar de honor a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Él está diciendo, Él es justo, ella es justa. ¿Por qué? No por lo que Él haga o ella haga o deje de hacer, sino porque yo soy justo. Y porque yo soy justo, Él es justo. Señor, yo pagué ya. Por lo tanto, Señor, haz justicia, reprende al enemigo, destruye a los opresores y dale victoria a tu hijo, a tu hija, hasta que se complete lo que se tiene que completar. A ver si me explico. Lo que estoy comentando es lo siguiente: Jesucristo no está nervioso, tronándose los dedos por cada falla que tenemos. Jesucristo está con autoridad, está con gozo, con seguridad, diciendo, Padre, yo ya pagué. Padre, la obra ya es consumada. Padre, este acusador, aunque venga todos los días, sus acusaciones no tienen ningún efecto. Porque ¿quién acusará? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió y el que resucitó y el que está en un lugar de honor. Por lo tanto, Pablo concluye diciendo, somos más que vencedores. Ahora, la palabra más que vencedores suena como a una serie. Somos súper vencedores. En Cristo somos súper vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que esto es un apoyo victorioso, es un apoyo transformador. Cristo no es una persona frágil que trata de convencer al Padre de que nos reciba. Cristo es una persona victoriosa, poderosa y gloriosa que dice, yo pagué, Padre,
yo di mi vida y yo resucité para que ellos tengan vida y para que ellos tengan una relación correcta contigo. Así que valoremos, reflexionemos estos efectos, estos resultados de la obra completa de Cristo. Quiero concluir con lo siguiente. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de dejar de ver a Jesucristo como alguien débil o impotente en contra del mal. Él es Dios victorioso, Él es Dios poderoso, Él es Dios glorioso y pronto cumplirá lo que se propuso a favor de nosotros. El enemigo y el mal han sido derrotados y una vida victoriosa y nueva es la que quiere Él que disfrutemos. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Seguiremos viviendo derrotados o tomaremos la vida victoriosa de Cristo, que Cristo ha logrado a favor de nosotros? Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho a favor de nosotros. Gracias porque tú usas a tu siervo Pablo para recordarnos en tu palabra, porque tú usas a lo que Lucas escribió en Hechos 1 y que fue de bendición para aquel Teófilo y para todos los teófilos que a través de los siglos tú has escogido y levantado, a todos los que te amamos para ser instruidos por tu palabra. Señor, tú vas a establecer tu reino en el momento en que tú quieras. Y Señor, tú nos has regalado tu Santo Espíritu. Y tú nos has dado un apoyo sobrenatural para que sigamos de pie. Y para que esperemos con una actitud victoriosa lo que viene en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias por este día, gracias por tu favor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir en victoria, tomados de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar.